devocional del día de hoy. Primeramente vamos a orar para darle gracias a Dios por este tiempo. El devocional que vamos a tener el día de hoy, continuamos todavía con los devocionales acerca de los atributos de Dios, y el atributo que hoy vamos a ver es la soberanía de Dios. Vamos a orar. Padre santo y bendito Dios, te damos gracias, Señor, en esta tarde, Padre, lluviosa, Padre, pero llena de bendiciones, bendito Dios, porque a través de la lluvia, Señor, podemos ver tu mano poderosa, Señor. Gracias, Padre, porque sé que tú cuidas cada uno de nosotros, Señor. Te pido, Padre, que en esta tarde, Señor, sea tu precioso Santo Espíritu hablándonos a través de este devocional, Señor. Gracias porque a través, Señor, de tu preciosa palabra seguimos conociéndote, Señor. Gracias, Padre, porque tu soberanía es perfecta, Padre Santo. Gracias porque tú la ejerces, Señor, conforme a tu voluntad, bendito Dios. Te doy gracias, Señor, por la vida de nuestros hermanitos que ya pudieron conectarse, Señor, y que los que puedan estar siguiéndonos por Facebook o por las redes sociales posteriormente, Señor, por YouTube. Padre, yo te pido en el nombre de Jesús que sea de bendición para sus vidas, Señor, y que a través de tu palabra, Señor, sigamos siendo transformados y que podamos seguir conociéndote, Señor, porque es necesario, Señor, seguir buscándote todo momento, Señor. Gracias por este tiempo, Señor. Que sea tú, Señor, disponiendo nuestro corazón, Padre, para recibir la enseñanza de esta tarde, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Pues buenas tardes, Dios los bendice. Esperamos que pues, sea de bendición lo que hoy vamos a ver en esta tarde. Y ahí donde están o donde se conecten, a la hora que se conecten por medio del Facebook o cuando se transmita por YouTube, la Iglesia de Dios es Fiel Tizayuca les manda cordiales saludos de parte del pastor Doroteo y la pastora Adriana. Nos da mucho gusto estar reunidos en su nombre porque estamos viendo los atributos de Dios, seguimos con los atributos de Dios y hoy vamos a ver un atributo muy, muy hermoso, ¿no? También, que es, el nombre del título es Dios es soberano. Entonces, exponer el atributo de la soberanía divina no es muy habitual en estos tiempos, ¿verdad? Y hoy trataremos de concentrar todo este atributo, lo más esencial en este devocional. Amén. Entonces, primeramente, la soberanía de Dios, ¿qué es? ¿Qué es? Porque muchas veces decimos, ¿no? El cristiano usa mucho ese término. No, es que Dios es soberano y Dios es soberano, pero nunca, nunca queremos someternos a Él, a su soberanía, ¿verdad? Entonces, ¿qué es la soberanía de Dios? La soberanía de Dios representa la capacidad de poner en práctica su santa voluntad o su supremacía, ¿sí? Entonces, es la capacidad, ¿ah? Es poner en práctica la capacidad de poner su santa voluntad y su supremacía, ¿verdad? El Altísimo, o sea, Dios, el Altísimo, tiene el poder ilimitado para hacer lo que Él haya ya resuelto, ¿verdad? O sea, eso es la soberanía, ¿verdad? Entonces, al ser absolutamente el Señor, ser independiente, Dios hace lo que a Él le place. Nadie puede disuadirlo, nadie puede obstaculizarlo, cuestionarlo, ¿verdad? En su palabra, Dios declara en Isaías 46, 9 al 10, amor, por favor. 46, 9, 10 dice: Acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios y nada semejante a mí, que anunció lo por venir desde el principio y desde la antigüedad, lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Entonces, estamos viendo, ¿verdad? Que el Dios hace lo que Él le place, ¿no? A su voluntad, ¿no? Y nadie puede disuadirlo, nadie puede decirle, no, no, no.
¿Y qué es lo que acaba de leer mi esposa? Dice, yo soy Dios, y no hay otro Dios. Y dice, y aparte, no hay nadie semejante a mí. Y luego, ¿qué dice? Mi consejo permanecerá, dice, y haré todo lo que quiero. ¿Habrá alguien que pueda cambiar lo que él tiene preparado? Lo que él ya dijo que se haga. Nadie lo puede hacer, ¿verdad? Vemos en Nabucodonosor, el rey de Babilonia edificó obras arquitectónicas que fueron clasificadas ya entre las 7 maravillas del mundo, ¿verdad? Y aún así, Nabucodonosor alabó la soberanía del Altísimo, ¿verdad? Todos sabemos ya la historia de Nabucodonosor, ¿no? Cuando él se ensoberbeció y dijo, todo esto yo lo hice, ¿no? Y tuvo un juicio, ¿verdad? Entonces, vamos a ver Daniel 4:34 al 35, amor, por favor. Mas al fin del tiempo, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue devuelta y bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada y él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra y no hay quien detenga su mano y diga, ¿qué haces? Entonces, aquí estamos viendo parte de la soberanía de Dios, ¿verdad? ¿Qué está diciendo Nabucodonosor? Cuyo dominio. ¿Cuál dominio? Es el de Dios. Dice, y luego dice que es sempiterno. Y estábamos viendo, sempiterno es un concepto cuya raíz etimológica se halla en el vocablo latino sempiternus. Se trata de un adjetivo que permite calificar a aquello que tuvo un comienzo, ¿sí? Aquello que tuvo un comienzo, pero que no contará con un fin. O sea, tuvo un comienzo, pero no tiene fin, ¿sí? Entonces, lo sempiterno, por lo tanto, es perpetuo, es para siempre. Y eso se va a extender para siempre, ¿sí? O sea, dice, cuyo dominio es para siempre, ¿verdad? Y su reino por todas las edades. Y él hace, lo acaba de leer mi esposa, según su voluntad, en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra. Y no hay quien detenga su mano. Eso es importante, ¿no? ¿Por qué? Porque al ser humano se le olvida quién es Dios. Se le olvida quién es Dios. Y creemos que podemos engañarnos. Y creemos que podemos mentir. Y se nos olvida. Él sabe todo. Entonces, las soberanías divinas significa que Dios es aquel que se sienta en el trono del universo. Él es Dios en nombre, ¿verdad? Así como en todas las cosas, y Él dirige todas las cosas. Él tiene el dominio completo. Hay que quitarnos de que yo puedo hacer algo por mis fuerzas, no. Si el Señor te da el soplo de vida, lo podrás hacer y si Él quiere. Lo hemos estado viendo, ¿no? Acércate a mí, pero en santidad. No pongas fuego extraño. No pongas algo que yo te mandé, que yo no te he mandado. No lo pongas, porque esa no es mi voluntad. Mi voluntad es que hagas lo que yo te estoy mandando. Esa es su soberanía. A nadie le va a pedir permiso para que nosotros hagamos las cosas. Dice en Efesios 1:11, el que... ¿Lo lees, por favor? En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Entonces, conforme a su voluntad y su designio, Él hace todo. Él le plació y así lo hizo. Desde Génesis podemos ver todo lo que Él ha hecho, ¿no? Entonces,
En medio de la aflicción que Dios permitió en su vida, aquí vemos a Job, reconoce también la grandeza y el esplendor de Dios en contraste a su propio orgullo y pecado. Vamos a ver, Job 42, 2 dice, yo conozco, dice Job, que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. Y a veces nos cuesta trabajo cuando se dice, Dios lo sabe. Pero aquí lo está diciendo, no hay pensamiento ni pláticas escondidas que se escondan de él. ¿Por qué nos cuesta tanto? Entonces, vemos aquí a Job reconociendo que los propósitos de Dios son supremos, ¿verdad? Y que Él es soberano. Es un buen aprendizaje, ¿no? Lo que estamos viendo en Job, ¿no? Reconocer quién es Dios. No querernos poner a su nivel. Yo decía en un estudio, ya tiene tiempo, un devocional, que muchas veces ahí dicen, no, yo soy el amigo de Dios, y no, y lo bajamos a nuestro nivel. ¿Y cómo estamos nosotros? ¿A quiénes les dijo? Mi padre y mis hermanos son los que hacen la voluntad de Dios. Él nos pone a su nivel cuando tú haces, cuando yo hago su voluntad. Mejor esperemos que Él nos ponga al nivel de Él. Que Él nos promueva como Él quiere, no como yo creo. Entonces, cuando decimos que Dios es soberano, afirmamos su derecho de gobernar el universo, ¿sí? El universo que ha hecho para su propia gloria. No lo hizo para otra cosa. Lo hizo para su propia gloria y según su beneplácito. Entonces, por tanto, el derecho del alfarero sobre el barro es que pueda moldear de forma que él quiera, ¿verdad? Haciendo de la misma masa, dice Romanos 9:21, ¿verdad? Un vaso para honra y otro para deshonra, ¿verdad? Dice no, Romanos 9:21, ¿o no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso de honra y otro para deshonra? ¿No tiene potestad? ¿Por qué cuestionamos? ¿Por qué nos atrevemos a cuestionar lo que Dios tiene por su, por su beneplácito, por lo que Él quiera? ¿Por qué? Por su soberanía, por lo que estamos hablando, la soberanía de Dios. ¿Por qué nos atrevemos a cuestionar su soberanía? Entonces vemos que también, o muchas veces afirmamos que Dios no está sujeto a ninguna norma o ley fuera de su propia voluntad, ¿verdad? Por cuanto Él es ley para sí mismo y no tiene obligación alguna, no tiene alguna obligación alguna de dar cuenta a nadie de lo que hace. Y nosotros le pedamos, ¿y por qué, Señor? ¿Y por qué? O pedimos oración y queremos que Dios sane. Él no tiene obligación. Él no tiene ninguna obligación. La soberanía caracteriza todo ser, todo el ser de Dios, porque lo ejerce según Él quiere, cuando quiere y donde quiere, porque Él es Dios, porque Él nos creó, porque Él nos formó. La Escritura nos muestra múltiples ejemplos de ello, siendo uno de los más significativos, lo podemos ver en la liberación de Israel de la esclavitud de Egipto y cómo Faraón no quiso dejar ir voluntariamente, ¿verdad?, a su pueblo, y su pueblo sufrió las consecuencias y su ejército de Faraón fue destruido. Ahí vemos una soberanía ejercida por gracia, ¿verdad? Y se trata del favor mostrado hacia el que nada merece, o mejor dicho, el que merece la condenación. Por gracia soy salvo, ¿verdad? Pero nosotros
creemos que nos merecemos todo. La gracia es lo contrario de la justicia. Vamos a ver. Esta exige que la ley sea aplicada imparcialmente y que cada uno reciba exactamente lo que merece. La justicia no concede favores, ni hace acepción de personas. La justicia como tal no muestra compasión, ni conoce misericordia. Ayer hablamos de la misericordia, ¿verdad? Pero la gracia divina no se ejerce a costa de la justicia, sino como dice Romanos 5:21. ¿Cómo? Para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Entonces, vemos que si la gracia reina por la justicia, y si la gracia reina, es soberana, ¿no? Entonces, después de ver cómo la soberanía caracteriza al ser de Dios, pasemos a considerar cómo este carácter soberano se imprime en todas sus obras. Vamos a ver unas obras, no alcanzaríamos porque hay muchísimas, ¿verdad? En la creación, vamos a ver en la creación del universo. Aún antes de Génesis 1:1, Dios mostró su soberanía, podía crear o no crear, según su voluntad, y nadie podía disputar su derecho a hacer lo que él quisiera. Él hizo lo que él quiso, por su voluntad y por su soberanía, ¿verdad? Podía hacer las grandes constelaciones a las cosas más pequeñas del universo, todas distintas. ¿Con quién consultó Dios en la creación y disposición de sus criaturas? ¿Qué dice Romanos del 11:34 al 35? No, por favor. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dijo a él primero para que le fuese recompensado? O sea, ¿quién entendió la mente del Señor? También hizo los pájaros, ¿verdad? Volando en el aire, los peces nadando en el mar, los animales vagando por la tierra. ¿Quién los hizo actuar así? Nadie. Solamente fue el Creador que obró soberanamente y asignó a cada uno su lugar y lo que él tiene que hacer. Él asignó todo. Una pregunta: ¿por qué 2/3 de la superficie de la Tierra habían de estar cubiertos de agua? ¿Por qué en la parte sólida del mundo hay tierras fértiles en unos lugares y en desiertos y en otros? ¿Por qué en unas regiones más ricas en minerales y en otras no hay nada? ¿Por qué el clima de unos lugares es grato y agradable y en otros es extremo y a veces lo sentimos horrible? ¿Por qué? Porque así le plació a Dios crearlo, ¿verdad? Así le plació por su soberanía. Pero nosotros, ¿no? Nunca estamos contentos. Cuando hay sol, ay, es que hasta hay personas que maldicen el sol, ¿no? O la lluvia. Pero el Señor todo lo hizo porque le plació. Pero fue beneficio para su creación. Y nosotros no lo entendemos. En la creación del reino animal y vegetal, comparamos las distintas bestias, vemos que unas están dotadas de gran inteligencia y otras son muy torpes. Algunos animales están destinados a ser bestias de carga, mientras otros son para el consumo humano. Unos están sujetos a un trabajo duro y otros gozan de plena libertad sin hacer nada. Unos son útiles al hombre, otros carecen de valor, unos viven muchos años, otros solo unos días. Así le plació a Dios. Hizo como él quiso. Pero nosotros, los seres humanos, nos vivimos preguntándole, ¿no? Quejándonos.
en vez de darle la gloria a Dios. Ahora veamos al reino vegetal. Unas plantas tienen espinas, otras son lisas totalmente. Una flor exhala un aroma maravilloso, otra desprende un hedor insoportable. Un árbol da fruto comestible, otro da veneno. La respuesta ya lo podemos ver, ¿eh? A ver, en Salmo 135, ¿no? 6, por favor. Dice, todo lo que Jehová quiere lo hace, en los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los abismos. Entonces, todo lo que Jehová quiere, Él lo hace. No hay nadie, No tiene que pedir permiso. no hay nadie que pueda detenerlo, ni aún Satanás. No hay nada que pueda detener su mano. Él hace lo que Él quiere en la tierra, en los mares y en los abismos. Él hace lo que quiere. No hay quien lo detenga. Y podríamos, ¿verdad?, seguir amontonando ejemplos y ejemplos y ejemplos en la creación, en los ángeles, en los hombres. Pero yo creo que con esto que acabamos de ver es suficiente, ¿no? Entonces, el Creador es soberano, es absoluto, ejecuta su propia voluntad y hace lo que a Él le agrada. Dice en Proverbios 16:4, todas las cosas ha hecho Jehová para sí mismo y aún al impío para el día malo. La acabamos de ver en Romanos, ¿no? Que Él puede hacer un vaso de honra y otro para deshonra. Entonces, la soberana, ahora vamos a ver la soberanía de Dios en la salvación. Quizá este punto sea uno de los menos comprendidos, ¿verdad? Y el que ha levantado quizá mucha polémica en muchos lados, ¿no? Si Dios es soberano y surgen este tipo de preguntas, ¿por qué salva a unos y no salva a otros? Eso lo hacen, esa pregunta la hace mucha gente. Y aún hasta el pueblo cristiano hace esa pregunta. ¿Por qué salva a unos y no salva a otros? ¿Por qué todos los que oyen el evangelio no son salvos? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la mayoría de los seres humanos rehúsa creer. Y los que creen, ¿por qué no creen? Puedo creer, dice, no sé si es en Isaías, perdón si me equivoco, dice, este pueblo de labios me honra, si es Isaías, ¿no? Este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos. ¿Sí? O sea, creen que hay un Dios, lo están declarando con su boca, pero su corazón está en otro lado. La fe es un don de Dios, ¿sí? Y no es de todos la fe, porque es un don de Dios. Es para el que cree de todo su corazón. Para esa es la fe. Para él es la fe. Dice 2 Tesalonicenses 3:2, ¿no? Y para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no es todos de la, no No es es de de, todos la fe. ¿ya lo vieron? O sea, no lo estoy diciendo yo, me está diciendo la palabra. No decimos que la palabra es viva. Y dice, y para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe, es para el que cree, con todo su corazón, no de labios. Dios otorga el don de la fe a sus escogidos. Hechos 13:46 al 48, ¿no? Por favor. Uh-huh. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron, a vosotros a la verdad era necesario que os hablase primero la palabra de Dios, mas puesto que
la desecháis y no juzgáis dignos de vida eterna, he aquí, nos volvemos a los gentiles, porque así nos ha mandado el Señor diciendo, te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor y creyeron todo lo que estaban ordenados para vida eterna. Se fijan, aquí hay una palabra, no recuerdo exactamente la palabra que dice el pastor, pero voy a decirle, fíjense, dice, a vosotros a la verdad era necesario que se hablase primero la palabra de Dios. Más puesto que tú la desechas, ¿la vieron? Que no es para todos la fe. Pasó su visitación. Dice, nos volvemos a los gentiles. Gentiles, gracias a Dios, se volvieron a nosotros, ¿no? Entonces, es para el que quiere creer con todo su corazón. Pasó su visitación. No la aceptaron. No la quisieron. La desecharon, dice Pablo. Ahora vamos a ver la soberanía del Padre. Ya vimos la soberanía en la salvación. La soberanía del Padre. Romanos 9:21 al 24. ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacerla de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? Y que, si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para la destrucción y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que él preparó de antemano para la gloria, a los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no solo de judíos, sino también de los gentiles. Entonces, vemos que en este texto muestra una humanidad caída, ¿verdad? Entonces, vemos que aquí no hay diferencia, ¿verdad? En cuanto al barro, porque todos éramos hijos de la ira. Digo, éramos, porque tú y yo aceptamos a Jesucristo y somos salvos de la ira de Dios. Somos rescatados de esa ira de Dios. En Efesios 2:13 dice, en los cuales, por eso dije, éramos de la ira, en los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Eso éramos nosotros. Entonces, aquí vemos que estos versículos que nos enseñan que el destino final del individuo lo decide la voluntad de Dios, su soberanía. Pues unos vasos son para la honra y otros para vergüenza, para deshonra. Son unos para muerte y otros con misericordia los preparó Dios para su gloria, para que su nombre sea glorificado. Entonces, ¿es Dios injusto por no salvar a todos? De ninguna manera, ¿verdad? Dios salva a los escogidos soberanamente y deja a los demás en la situación de condenación en que se encontraban, y por haber rechazado voluntariamente la oferta de la gracia de Dios, Dios tiene derecho de hacer lo que quiera con sus criaturas. Voluntariamente. Si tú no aceptas la salvación, no aceptas el sacrificio de Cristo en la cruz, estás perdido. Ahora vamos a ver la soberanía del Hijo. Isaías, amor, por favor, 53:10 al 11. Con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. Verá el linaje, vivirá por el pecado, verá el linaje, vivirá por pecado, perdón, verá
verá linaje vivirá, perdón, es que verá linaje vivirá por largos días y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho por su conocimiento y justificará a mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Amén. Dice en Hebreos 2, 9 al 13, pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y porque en todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos, diciendo, anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré. Y otra vez, yo confiaré en él, y de nuevo, he aquí yo y los hijos que Dios me dio. Entonces, de estos textos y muchos otros, se desprende que por todos aquellos que han sido elegidos por el Padre, es decir, nosotros los creyentes, Cristo vio el fruto de su aflicción, de su alma, ¿verdad? En el linaje escogido de la humanidad. Hay un versículo que somos linaje escogido, ¿verdad? Y ha justificado por medio de ese sacrificio a muchos, pero no a todos. Cristo no murió para hacer posible la salvación de toda humanidad, porque entonces toda la humanidad sería salva, sino que murió para hacer segura la salvación de todos los que el Padre le ha dado, no para el que le ha rechazado. La salvación es para todos, sí, pero el que lo rechaza tiene condenación, dice la palabra de Dios, ¿no? En Juan 6, 37 al 39, ¿no? Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene no le echo fuera, porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que todo lo que me diere no se No lo que pierda. no lo pierda. Yo nada, sino que lo resucité en el día postrero. Amén. Entonces, todo lo que el Padre le da, dice, viene a él, ¿no? Y él no lo rechaza. El Espíritu Santo hace el trabajo de convencernos, ¿no? De pecado. Entonces, dice, yo no te voy a rechazar. ¿Vale? Ahora vamos a ver la soberanía del Espíritu. Juan 3:8. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Ajá. Entonces, el viento y el Espíritu son soberanos en sus acciones y ambos son misteriosos en sus operaciones. El viento es un elemento que el hombre no puede controlar, el cual no consulta la voluntad humana ni puede ser regulado por sus inventos. Sopla cuando quiere y como quiere. Lo mismo ocurre, ¿verdad?, con el Espíritu en relación con el nuevo nacimiento. Es absolutamente soberano, es en sus operaciones. Podríamos ver mucho más que abarcan la soberanía de Dios, ¿verdad? Pero pues, quizás nos extenderíamos mucho, ¿no? Vamos a concluir, ¿no? Entonces, vemos que nos aproximamos ligeramente a uno de los grandes temas, ¿verdad?, de la Biblia, que es la soberanía de Dios, ¿verdad? Y forzosamente se tiene que quedar inconcluso, o como sí, inconcluso, ¿no? ¿Por qué?
porque sería tratarlo exhaustivamente, sería muy largo, ¿no? Con un solo tema, ¿no? Como, por ejemplo, con el tema de la soberanía de la salvación, podríamos hacerlo larguísimo, ¿no? La del Padre, lo podríamos hacer, la del Hijo, la de los animales, la de del Espíritu Santo, o sea, nos iríamos largo, ¿verdad? Entonces, tendríamos que analizar, ¿verdad?, cómo opera la soberanía divina también en el mundo, luego ver la relación entre la soberanía de Dios y la voluntad del hombre, la soberanía de Dios y la oración, la soberanía de Dios en su providencia, y al último analizar nuestra actitud hacia la soberanía de Dios y su importancia, ¿verdad?, para la iglesia. ¿Sí? Todo lo que acabamos de leer nos debería dar confianza y descansar en la soberanía de Dios. Y dejemos, eso es una invitación, dejemos que Dios sea Dios. No tratemos de hacer lo que no nos corresponde, ¿no? Haz lo que Dios quiere que tú hagas. Amén. Pues concluimos con el estudio de hoy. ¿Vas a compartir algo? ¿Quién me va? Cachita, ¿podrías hablar para despedirnos, por favor? Gracias. Sí. Amado Dios y Padre Celestial, gracias te damos, maravilloso Dios, por tu palabra, por tu amor, bendito Dios. Gracias, maravilloso Dios, porque nos permitiste, mi Dios, estar una vez más, Señor, delante de tu presencia, Padre, para poder escuchar tu palabra, Señor, para escuchar, Señor, bendito Dios, lo soberano que eres, Padre Santo. Nadie, Señor Jesús, nadie es más que tú, Padre Santo. Tú lo llenas todo, Padre Santo. Tú eres el todo de la vida, Señor. Tú eres, Señor, el que existió desde siempre, Señor, y que existirá desde siempre, Padre Santo. A ti nadie te cuestiona, Padre, porque tú eres el soberano, Señor, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, Señor, el que gobierna la tierra, Señor, el que gobierna al hombre, Padre Santo. Eres el todo, Padre Santo. Tú lo llenas todo, Padre. Gracias, Padre Santo, por tu palabra, Padre Santo. Gracias, mi Dios, por reafirmarnos, mi Dios, que tú eres el soberano de todo, Padre, y que a ti, Señor, te debemos de dar toda la gloria, toda la honra, maravilloso Dios. Porque tú, Señor, en tu infinita misericordia y en tu infinita soberanía, Padre Santo, pusiste tus ojos, Señor, en nosotros, Padre Santo, porque nos amaste, Padre Santo, porque diste tu preciosa vida, Padre Santo, dejando tu gloria, Padre Santo, y haciéndote hombre, Padre Santo, por amor a la humanidad, Padre Santo. Gracias, maravilloso Dios. Gracias, Señor Dios Todopoderoso. Bien dice mi hermano, Padre Santo, el tema es grande, Señor. No acabaríamos de explicar, Señor, tu soberanía, Padre Santo, porque tú eres grande, Padre, y las palabras de nosotros son finitas, Padre Santo. No llegaríamos, Padre Santo, a definir verdaderamente lo que es tu soberanía, Padre Santo. Gracias, maravilloso Dios, por este hermoso tema, Padre. Bendice a cada uno de mis hermanos, Señor, que se pudo conectar, Padre. Y gracias, maravilloso Dios, por Gustavo, por Delphi, mi Dios, bendíceles. Llénalos de tu gracia y de tu misericordia, Padre Santo. Y gracias, Padre, porque se toman el tiempo, Padre Santo, para poder, Señor, impartir, Señor, tu palabra. Y asimismo te pido, mi Dios, también por los que se pudieron conectar, Padre Santo, por estos medios. Y también, Padre Santo, por aquellos, mi Dios, que lo han de ver más adelante, Padre. Toca sus corazones, Señor. Alumbra, Señor, sus ojos a la verdad, Padre Santo. Todo aquel, Señor, que tenga la oportunidad, Padre Santo, de ver, Señor, los devocionales, mi Dios. Tú sé, Señor, el que toque el corazón, Señor, de aquellas personas, Padre. Te lo pido, Padre Santo, en el nombre bendito de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Pues muchísimas gracias, que Dios les bendiga, que pasen bonita tarde. Amén. Les amamos, cuídense mucho. Bendiciones. Gracias, Bendiciones, bendiciones. hermanitos. Bye.